No sé si miran la proyección en la pantalla. Sí, licenciado. Sí, se mira. Entonces, esto es independiente de que ustedes llevan el control con sus folletos. Por eso es que les doy folletos. ¿Alguno que no tenga los folletos? ¿Hay algún estudiante que no tenga los folletos? Si no los tienen es porque no quieren. Porque ya eso ya se los mandé por medio de Classroom. ¿Estamos? Bueno. Ustedes se dan cuenta que la misma forma en la cual yo les doy las clases presenciales, se las doy virtuales. Y es más, yo siempre digo que yo no doy clases, sino que doy charlas. Con un poco de anécdotas, de repente un chiste, de repente un regaño también por si se saltan las trancas, diría mi abuelita, ¿verdad? Que en paz descanse. Bueno, entonces vamos a iniciar. No sé si se recuerdan por dónde nos quedamos. Primero les quiero decir que enciendan la cámara, así los voy identificando. Por si de repente al final les hace falta un su puntito, pero yo digo, ay, sí estaba ahí. Aunque le falten 5. Yo digo, ahí estaba. Fue perseverante, fue tenaz, fue participativo. Bueno, luz verde. ¿Estamos? Es necesario que nos vayamos conociendo. Ya nos conocimos en persona y ustedes se dieron cuenta, no pasó nada. No agredí a ninguno. No le hice daño a nadie. Por el contrario, si se dieron cuenta, soy la misma persona en esencia, tanto presencial como virtual. Tengo mi originalidad, ¿verdad? Todos los docentes somos diferentes. Cada quien tiene su particularidad. O sea que yo soy idéntico ¿a quién? A usted mismo. A usted mismo. A usted mismo. A usted mismo, A usted mismo, Lick. Identidad. Bueno, vamos entonces. Les aseguro que el entretenimiento y el conocimiento está asegurado. Vamos pues. Nos quedamos en los antecedentes, Lick. Antecedentes. En el tercer párrafo. ¿De qué página? Claro. De la primera página. La primera, Lick. Tercer párrafo. Hagamos lógica jurídica, compañeros. Sí, la Lógica jurídica, definición. Definición de lógica jurídica. Aquí. Es la primera Ahí nos quedamos. Es en la primera página. Primera página, último párrafo. Jurídica, definición. Donde dice lógica jurídica es una lógica material. ¿Seguro? No me están engañando. No me están engañando, porque si me están engañando, se están engañando. Sí, Licenciado. No, Lick, como si quieres de todo, vaya, pues. mejor. Lick, nos quedamos en las 3 definiciones que usted nos dijo que resaltáramos en la página 1, últimos 2 párrafos. Ahí nos quedamos. Que nos pidió que le pusiéramos un número 1. Exacto. Vamos. Ahí está en mi hojita. Dijimos número 1, número 2 y número 3, ¿no? ¿Correcto? Exacto. Sí, licenciado. Exacto. Ahí vamos, pues. Vámonos. ¿Quién me apoya con lo primerito, como en el primer párrafo? Primero, ahora le vamos a dar participación. Fernando Uriza. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Fernando Uriza.
Buenas noches, Fernando. Primer párrafo, Brisa. Nos quedamos en antecedentes, ¿verdad, Lick? De la definición. No. No. Definición, compañero. Es definición, lógica jurídica. En la definición impresiones es concebir a la lógica como una ciencia auxiliar. Sí. Abajito de eso, porque eso ya lo enumeramos. Área del conocimiento jurídico. El segundo párrafo sería, compañero. La lógica jurídica es una lógica Exacto, material. Ahí. Es una lógica material. ¿Por qué es una lógica material? Es decir, Porque ya su se regla- está... Ujú. Una pausa. Pausa, Ok. Fernando. Solo estoy explicando. ¿Qué, Lick? ¿Por qué es una lógica material o aplicada? Porque obviamente ya se está aplicando al derecho. Ok. Vamos, entonces, Ok. arrancando nuevamente. La lógica jurídica es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal. ¿Se encuentran en encaminadas dónde? ¿Se encuentran dónde? Subrayen En eso. la lógica formal. ¿Y qué dijimos que era la lógica formal en la clase anterior? Todo ese cúmulo de conocimientos. Las formas de las estructuras y las formas del pensamiento, las categorías mentales. Sí, pero la lógica formal es Cúmulo de conocimiento teórico y doctrinario. teórico. Establece principios válidos, leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Vale. Cuando se aplican a un caso concreto. Ahí se convierte en lógica material o aplicada. Y en este caso concreto, ¿a qué lo vamos a aplicar? Al derecho, ¿verdad? Sí. Estamos. Repetirlo otra vez. Disculpa, Fernando. No tenga pena, Lick. La lógica jurídica es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal, encaminadas a una disciplina, como lo es en este caso al derecho. Lotería, dirían, ¿verdad? O bingo. Como lo es en este caso, ¿qué? El derecho. Al derecho. Al derecho. El derecho. Si no, podría ser cualquier otra lógica, pero no sería lógica del derecho ni lógica jurídica. ¿Estamos? Un paréntesis. No sé si usted le llegó aquella imagen donde les compartí en el grupo de la forma como debíamos hacer el análisis y el estudio de los textos. ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? Hay algunos estudiantes que ahorita no están accesando por medio de Classroom. Recuerdan que la forma correcta de accesar a esta clase es por medio de Classroom y ahí ingresan a Meet. De repente se van a querer accesar por medio de otro correo y entonces va a tocar que estarlos admitiendo. Y eso quita tiempo. Por ejemplo, ahorita está quien ahí queriendo accesar. ¿Lo miran? No, licenciado. Ahorita licenciado. Está queriendo accesar Daniel Gil. Y así. Pero no hay necesidad porque les digo qué pasa. Por hoy los voy a aceptar. Pero ya en otras clases tienen que ingresar por el conducto regular. Cuando usted le echa la gasolina al carro, ¿por dónde se la echan? ¿Por el escape o por el agujero del tanque? Por el agujero del tanque. Por el tanque. Vale. Entonces,
todo tiene que ser ¿por dónde? Corresponde. Porque si algo no es como corresponde, entonces es contra natura, ¿verdad? Es ilógico. Ahorita lo vamos a aceptar. Daniel Gil, ¿dónde está? Ahorita acabamos de aceptar a Daniel Gil. El estudiante que acabamos de aceptar ahorita, ¿dónde está? Bueno, entonces solo para hacer la observación, ¿oyeron? Bueno, ¿estamos? Hay otra situación, hay estudiantes que me han dicho, mire, no hemos podido accesar al grupo, porque ahí no importa que el perfil no tenga su nombre, pero cuando se les hace la pregunta tienen que colocar el nombre completo. ¿Qué quiere decir los dos nombres y los dos apellidos? Colocar la sección y el carnet también, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, licenciado. La forma oficial y aquello es apoyo extra. Eso es lo que quedamos claros. Bueno, solo ese paréntesis quería hacer. Como dirían, cerramos el paréntesis y vamos a la temática nuevamente. Bueno. Urizar, ¿puedes seguir leyendo? Claro que sí, por favor. Continúo con la otra parte, ¿verdad? Así es, por favor. Ok. La lógica jurídica es una lógica material, es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal, encaminadas a una disciplina como lo es en este caso al derecho. Ahí estamos redundando un poco de lo que hablamos. Ajá. ¿Sí? La lógica jurídica es un método de investigación para entender al derecho. Bueno, eso lo subraya. Eso puede ser una bonita pregunta de examen. Okay. Es un método de investigación para entender al derecho. Pero, ¿sí? Obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no en experiencia. Aquí hay dos elementos. Obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no de la experiencia. ¿Por qué no de la experiencia? Porque puede hacer que usted tenga una experiencia, pero esa es producto de algo que ha venido haciendo usted mal. Entonces se privilegia primero a la razón que a la experiencia. Usted no va a dar su currículum y va a decir, es que yo tengo la experiencia de ser rompecorazones, ¿verdad? No va a ser tomado en cuenta. Porque eso es una mala experiencia. ¿Estamos? Entonces, la única experiencia que vale es la experiencia que aporta y no afecta. ¿Ya? No va a decir, yo tengo experiencia de perder los cursos. Yo tengo la experiencia de ir en todos los cursos me voy a escuela de vacaciones. Déjeme decirle que mejor quédese calladito, que se va a ver más bonito. Porque uno debe presumir siempre de las buenas experiencias. ¿Y qué pasa si yo vengo haciendo todo mal? De baboso voy a ir a contar, ¿verdad? Como quien dice, si aquel me vio en la escuela de vacaciones, que no... Obviamente el otro no estaba, ¿verdad? Solo fue a pasear ese día a ver a la novia y lo vio allá. Ese es vaquero. Porque se va a escuela de vacaciones. Entonces, la buena experiencia. Entonces, por eso se privilegia primero a la qué? Razón. Razón, Lic.
Razón. Bueno, su principal fuente entonces, ¿cuál es? La lógica jurídica. La razón. La razón. Y no la experiencia. No quiere decir que la experiencia en algún momento nos pueda servir. Como le dijeron a aquel inventor, mire, y todo eso que está ahí, o sea, todas las veces que habían fallado. Y entonces él respondió que esas eran no sé cuántas formas de no hacer lo correcto, ¿verdad? Quiere decir que podemos tomar en cuenta, pero para mejorar. Estamos. El empleo de un lenguaje simbólico del derecho permite también formar un paradigma en el conocimiento jurídico que infiere. ¿Qué quiere decir infiere? Busquen, googleen. ¿Inferencia a qué se refiere? Interviene. Solo. ¿Quién da más? Deducir algo, resaltarlo. Otra cosa. Como que están con Rick, no con Sacar César una Calvo, consecuencia ¿no? o decir algo de otra cosa. Que afecta. ¿Qué más? Concluye. Concluye. Una ¿Qué conclusión. más? Deducir ¿Qué algo. más? Buenas noches, compañeros. De otra cosa. Esperemos, está levantando la mano Gema. También respetemos un poquito. Gema. Licenciado, buenas compañeros, buenas noches. Yo veo aquí que dice que saca una conclusión de una cosa. Que saca una conclusión. Pero esa conclusión es adelantada. Yo puedo inferir que aquí todos ustedes son pilas. Pero eso todavía lo tengo que comprobar. Pero a usted le fue bien en el primer parcial y bien en el segundo parcial. Y yo puedo inferir que a usted le va a ir bien en el final. ¿Ya? ¿Algo más, Carlos? ¿De la cámara, Carlos? Buenas noches, licenciado. Sí, con gusto. Tenemos deducir, colegir, arguir, argumentar, concluir, derivar, discutir, entender, razonar, inducir, especular. Son los Eso es. Todo esto que dijiste es inferir. Como quien dice que encontraste lo que estábamos buscando. ¿Repetí? Inferir es deducir, colegir, arguir, argumentar, concluir, derivar, discurrir, entender, razonar, inducir, especular. Tanto eso de razonar, no. Porque el razonamiento va a llegar hasta el final. ¿Ya? Es como que estuviéramos hablando hipotéticamente, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a comprobar? Hasta cuando ya yo esté cerrando cuadros. Bueno, Carlos y Wilfredo sí, era pilas, porque tiene buena nota. ¿Estamos? Y esa palabrita les cuento que en el lenguaje técnico jurídico los estudiosos del derecho la utilizan mucho. Como quien dice, para echarle la salsa a los tacos, ¿verdad? Puedo inferir, por no decir, puedo decir, ¿verdad? Puedo deducir. ¿Ya? Ese es un término, un concepto que ustedes deben tomarlo para su lenguaje técnico jurídico. Para ir a lucirse en una audiencia, pues.
para ir a lucirse en un escrito, en una argumentación. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, perdone. Inferir puede ser también tomado como concluir en algo, que da como resultado, así como dice aquí, que infiere en resultados perfectos, que produce resultados perfectos. Usted porque ya está leyendo el folletito ahí adelante. No. Ahorita vamos a llegar ahí. Adelante, Herbert. Lick, buenas noches. Esto de inferir también se usa mucho en filosofía, porque yo me acuerdo que nos sacaban incluso ejercicios de lógica y filosofía. Ya, lógica también es filosofía. ¿Ya? Son parte de. Pero oigan bien, dije inferir, no ingerir. Yo sé que a los que les gusta el trago, ingerir, escucharon. ¿Ya? A mí me gusta el cafecito, mire. ¿Estamos? Inferir. Vamos. ¿En resultados qué? Perfecto. ¿Qué les dije yo a ustedes? Que no tenemos que decir, ay, como soy humano. Los humanos cometemos errores. Nosotros aquí no nos podemos dar el lujo. Al aplicar la lógica jurídica siempre tenemos que buscar ¿qué? Resultados Perfectos. Perfectos. No somos perfectos. Pero nuestra aspiración máxima debe ser perfecto. Porque la vida es como un tiro con arco. Si usted quiere pegar en el centro, si está lejos del objetivo, entonces la flecha la tiene que levantar más alto. Porque la flecha va a llevar una trayectoria que conforme va avanzando va a ir bajando. Entonces dispara hacia arriba. Algo inclinadito, ¿no? No recto hacia arriba, porque si no le va a caer a usted también. Entonces nuestra aspiración máxima debe ser razonamientos tan perfectos como las matemáticas. Tan exactos como las matemáticas. Ojo, no le podemos desgraciar la vida a nadie en el ejercicio del derecho. Y de ahí justificarnos que somos humanos, que le aplicamos la pena de muerte. Bueno. ¿Alguien más que lea, que vuelva a leer ese parrafito completo? La lógica jurídica es un método de investigación para entender al derecho. Ya arrancó, empezó alguien. Entonces, cuando empezó alguien, démosle la oportunidad al que empezó primero. Solo estén listos para cualquier otra. La lógica jurídica es un método de investigación para entender al derecho. Obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no de la experiencia. El empleo de un lenguaje simbólico del derecho permite también formar un paradigma en el conocimiento jurídico, que infiere en resultados perfectos, es decir, razonamientos tan exactos como los que nos puede dar las matemáticas. Ojo. El siguiente párrafo de una vez, por favor. Muy bien. La lógica jurídica como tal no puede existir, toda vez que no es una especie del género lógica.
sino lo que recibe ese nombre es solamente la aplicación de la lógica a la ciencia del derecho. Vaya. Entonces, sabemos que para que haya llegado a ser lógica jurídica, tiene que llevar un elemento necesario. ¿Cuál es? Aplicarse al... La razón. Derecho. Al derecho. Ciencia del derecho. Aplicarse al derecho. A la ciencia del derecho. Vamos a hacer un pastel de chocolate. Vamos a ver. Las que son pilas para hacer postres. ¿Qué lleva un pastel de chocolate? Chocolate. Harina. Primero, leche, huevos, Harina, huevos, leche, azúcar, huevos, aceite, mantequilla. Huevo, chocolate, harina. royal, si quiere que se le esponje. Ya me dio hambre. el molde, porque si no, ¿dónde lo vertemos? Vayamos, necesitamos un molde y necesitamos una estufa, va a decir alguien ahí, y el gas y lo demás. Bueno. Que haya suficiente gas, no se queda a medias. Y que haya una persona que lo haga, van a decir, bueno, que lo sepa hacer, ¿no? Si no, puede salir cualquier otra cosa. Y una batidora para... Una piedra para poner en la puerta. Tenemos que tener todos los elementos, pero principalmente para que sea pastel de chocolate tenemos que tener chocolate. El chocolate. Pues así es. Entonces se habla que lógica jurídica, ¿qué dice? No es una especie del género lógica. ¿Ya? No es una especie, sino lo que recibe ese nombre es solamente ¿qué? La aplicación. Eso? La aplicación. La aplicación de la lógica a la ciencia del derecho. O sea que lógica es una. Eso quiere decir, ¿verdad? Lo único que es diferente es el campo de aplicación. La matemática, a la química, al derecho, que es lo que nos interesa. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más? Clara. Ahora pónganos ahí con esto, Clara. Ok. Es el estudio sistemático. Es el estudio sistemático de las estructuras de las normas, los conceptos y los raciocinios jurídicos. Sistematiza y determina la estructura de las normas. Sistemático de las estructuras. Estamos llenos de estructuras. Incluso nuestro cuerpo está estructurado. Tenemos huesos, tendones, músculos, piel. ¿Ya? Somos parte de una estructura. Somos una estructura. Por ejemplo, en nuestra familia, somos parte de una estructura. Hay padres, hay hijos, hay hermanos, hay tíos, hay abuelitos, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A lo único que no quiero que vayan a hacer es parte de una estructura criminal. Y primero porque se pueden ir presos o se pueden ir para el otro lado. Si están metidos ahí, sálganse. Y si ya no se pueden salir, ahí me llaman y yo los voy a ir a sacar. ¿Ya? Entonces, estamos llenos de estructuras. Y no digamos solo estructuras físicas, sino que llenos de estructuras, ¿qué? Mentales. Y ahí vamos a encontrar normas, conceptos, pensamientos, ideas, juicios, una cantidad de categorías. Y aquí en este caso habla que el estudio sistemático de las estructuras ¿de qué? De las normas. De las normas.
Código Civil está estructurado. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros tiene el Código Civil? 5. 5. ¿Dónde apareció eso del 5? ¿Dónde tienen eso? ¿Lo vieron en el material ahorita? ¿Lo vieron en el código? La ficha técnica. No. Ya lo sabemos. Ya lo tienen en la mente. Ya lo tienen. Y el que no lo tiene, vaya a estudiar. ¿Ya? Tan fácil. Entonces aquí menciona, Clara, lea despacio. Muy bien, el mismo párrafo. Por favor, sí. Es el estudio sistemático de las estructuras de las normas, los conceptos y los raciocinios jurídicos. Sistematiza y determina la estructura de las normas. Estructura de normas. Estamos llenos de normas morales, sociales, culturales, religiosas, espirituales, pero lo que nos interesa a nosotros son las normas ¿qué? Jurídicas. Jurídicas. Entonces ahí ya nos vamos a dar cuenta que ya no somos ser, que los seres humanos ya no solo somos ser, sino que desde el momento en que que nos regimos a normas, entonces ya somos deber ser conforme a esas normas. Yo no puedo agarrar una piedra y tirársela a un individuo, aunque me esté molestando. ¿Ya? Entonces somos ser, somos deber ser. Pero hay algo más. ¿Somos deber qué? Hacer. ¿Qué quiere decir? Que nuestras acciones, nuestra conducta se debe regir a normas. ¿Qué pasa si yo hago algo indebido? ¿O no hago algo que tenía que hacer? Porque ahí se recuerdan que la acción no solo es realizar actos, sino que también es no realizar actos que estoy legalmente obligado a hacer. Entonces los seres humanos también somos imperfectos. ¿Somos qué? Imperfectos. Somos, eso ya lo sabemos, pero somos hacer. Somos agentes de acción. Somos agentes de acción. Solo los que no hacen nada son aquellos que ya están allá, se fueron al descanso eterno, ¿verdad? Eso ya ni la menea, ni parpadean, ni respiran, ni absolutamente nada. Dice que lo único que le crece a uno después de muerto, tal vez todavía tengo esperanza. El pelo. Es el cabello y el pelo y las uñas. Vaya pues. Entonces, estamos llenos de estructuras, estamos regidos por normas, por conceptos, por raciocinios jurídicos, ¿ya? Todo ese conglomerado forma estructura de las normas, que al final toda esa estructura de normas es lo que rige nuestra conducta. Ustedes saben que las normas son las que buscan el orden público, el orden común. Imagínense que no hubieran normas. Es como que estuviéramos volviendo a la era primitiva, a la ley del más fuerte. ¿Quién dice que los chaparritos no comerían nada? Los chaparritos posiblemente serían abusados, ¿ya? Si no hubieran normas. Pero ¿qué pasa? Como hay normas para proteger al ser humano, a la persona, entonces
muchos, aunque quisieran hacerlo, se abstienen, porque si no se les va a aplicar la norma. Lo pueden mandar al boticario unos sus años, o en el peor de los casos, así como sucedió hace muchos años que abusaron a unas menores allá en Tiquizate, les aplicaron la pena de muerte, ¿verdad? Aunque en Guatemala se habla que de que se firmó el Pacto de San José ya no se aplica. Eso estamos, ¿verdad? Bueno, entonces estamos regidos por normas. Quiero que presten especial atención en el siguiente párrafo. Ahí mencionan a un personaje. Ese personaje se llama Ulrich Klug. ¿Ya? Ulrich Klug. U-L-R-I-C-H. Klug. Ustedes con este curso van a lograr tener un lenguaje técnico jurídico. No vayan a hablar tampoco como que tienen una papa caliente en la boca. Porque si no, en lugar de hablar lenguaje técnico jurídico, van a resultar hablando un lenguaje afresado, ¿verdad? Como el pirruris, ¿verdad? ¿Estamos? Lenguaje técnico jurídico. ¿Estamos? Bueno, miren, a veces uno, utilizando un lenguaje técnico jurídico, puede decir muchas cosas y la gente no se ofende. Pero es por la forma y los términos que usted va a utilizar. No son grotescos, no son vulgares, no son imprudentes, son producto del análisis, utilizando ¿qué? La lógica. Vamos entonces con ese parrafito. Después de esas palabras introductorias, vamos a ver de qué se trata esto. Miriam, Carolina. Klug define la lógica jurídica como la teoría de las reglas lógico-formales que llegan a emplearse en la aplicación del derecho. Asimismo, subraya que la lógica... Pausa, Miriam. Ok. Pausa y volvemos. Bueno, ¿qué es lo relevante en lo que leyó? Habla que la lógica jurídica como la teoría de las... Subrayen eso. Teoría de las reglas lógico formales. Formal. Quiere decir que no nos vamos a salir de ese marco. Porque son lógico formales. Que llegan a emplearse en la aplicación de ¿quién? Del derecho. Del derecho, eso ya lo tenemos claro. Si no hablamos del derecho, puede ser cualquier tipo de lógica. Menos lógica del derecho, menos lógica jurídica. Eso es por eso que les dice, hablamos del pastel, ¿verdad? De chocolate. Bueno. ¿Continúo? Sí, por favor. Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente para los jueces. ¿Aplicada qué? Intuitivamente. Marquen y cierren un círculo esa palabra. Cuando hablamos intuitivamente, ¿a qué nos referimos? Intuición. Instinto. Pregunto, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros de los animales? La razón. El razonamiento. Que somos racionales. Pero yo creo que hay unos que los animales son mejores que los propios humanos, ¿verdad? No parece como que tuvieran ese elemento esencial, como que a ese pastel le hiciera falta la racionalidad. ¿Estamos? Pero ¿qué dice intuitivamente? Ahora vuelva a leer, por favor. Vamos despacio.
Sí, y se van a dar cuenta, no, de donde dice a sí mismo. Okay. Y se van a dar cuenta que ya vamos a tener una apreciación diferente. Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente para los jueces en los razonamientos. Por los jueces, dice. No. Ahí dice por los jueces. Perdón, por los jueces en los razonamientos de sus sentencias, pero en ningún momento. Pausa. Entonces, ¿qué dice ahí? Que es aplicada intuitivamente por los jueces y en el intuitivamente. ¿Y si es intuitivamente? ¿Aplica la razón? Sí, aplica la razón. Sí, aplica. Si es intuitivamente. No, porque es intuición, no, no es intuición. No, porque no se está razonando, solo la intuición, una percepción. No aplica el razonamiento. Como quien dice, esto es una maquila. Entonces, Klug, ¿qué les está diciendo a los jueces? Que actúan por instinto y no por razón. Entonces, ¿qué son los jueces según Klug? Primero, Animales. Racionales. Racionales. No, irracionales. Irracionales. ¿Estamos? Miren, lo que pasa es que esa es la importancia del análisis. Vale, sigamos. Siga, Miriam. Okay. En los razonamientos de sus sentencias, pero en ningún momento ha llegado a ser aplicada de manera reflexiva. ¿Qué le hizo falta entonces? ¿Cuál es el ingrediente necesario? La razón, Lick. No, Razonamiento. ¿Y cómo llegaron al razonamiento? Porque como aquí porque está actuando por intuición. Por la idea. No. Pensamiento. Por el método por un juicio. de investigación. Por la estructura mental. De forma intuitiva. La lógica jurídica. ¿Qué hizo falta ahí para que fuera de forma razonada? Que aplicaran la lógica. De manera reflexiva. ¿De manera qué dice ahí? Reflexiva. Esa es la palabra. La lógica jurídica. Quiere decir que no hubo reflexión. Y si no hubo reflexión, no puede haber razonamiento válido. Es por eso la importancia de hacer el análisis siempre de los casos concretos. Muy parecido puede ser, pero algún elemento tiene diferente. Que existe la jurisprudencia y que por eso se resuelve igual, pero no es una maquila. Si usted obvia el análisis, la reflexión, entonces está aplicando la norma de forma intuitiva. Y es posible que arribe a un razonamiento que a usted le pudiera parecer válido, pero que con base en las reglas de la lógica, de las reglas de la sana crítica razonada, son inválidas. Adelante, Anthony. Licenciado, ahorita que usted menciona eso, yo recuerdo cuando veía a una juez de paz pues resolver denuncias de violencia contra la mujer, y generalmente siempre ella tipificaba las denuncias como violencia contra la mujer, la literal IJ, y así se iban todas. Entonces era como que de cajón. ¿De forma reflexiva?
No, porque generalmente ella solo leía como que lo más relevante de la denuncia y ponía literal IJ y BSM, violencia contra la mujer. Y hasta cita jurisprudencia. Sí, generalmente en esas denuncias siempre era BIF o BSM. No basta con citar. Les cuento que hace unos años yo era juez de paz. Pero yo siempre hacía análisis del caso concreto. Ahora resulta que cuando voy a audiencias parecen loritos. Y he ido a una audiencia, he ido a otra audiencia, le digo en qué casos se ve mucho eso. En femicidio. Y no es hablar mal de los jueces, sino que de lo que están haciendo, ni de un juez en particular. Pero mencionan hasta jurisprudencia. Y usted entra a una audiencia y lo mismo hacen en la otra audiencia y lo mismo hacen en la otra audiencia. Como que esto fuera una maquila. Y para arribar a razonamientos válidos y aspirar a la justicia, no puede maquilarse los procesos. Debe hacerse el análisis de los casos concretos. Porque si no, ¿para qué ir a audiencia? Mejor condénelo. Estamos volviendo al tribunal de la Inquisición. Quémelo. ¿Ya? Entonces sucedía mucho en femicidio y sucedía mucho en casos de la niñez. ¿Ya? Parecían loritos, pero solo hacen uso de la memoria. No aplican reflexivamente. No estoy generalizando, pero la mayoría es que creen que fundamentar es solo fundamentarse jurídicamente. Y para hablar de una fundamentación, debe haber una fundamentación jurídica de derecho, pero también una fundamentación fáctica. ¿Qué quiere decir? Los hechos deben encuadrar perfectamente en la norma. Si no encuadran, una persona puede ser absuelta. Si el MP acusa a una persona de asesinato y al final los hechos resultan que se producieron de otra forma, entonces puede ser cualquier cosa menos asesinato. Y eso que dijiste, Anthony, encende la cámara, Anthony. Lucila Cabellera, Anthony. Ahí está, mire. La cabellera del loco. Eso sí es cierto. Eso es cierto lo que estás diciendo, Anthony. ¿Ya? Entonces, esos jueces sí encuadran en lo que dijo. ¿Quién? Ulrich. ¿Ya? Eso sí. Están maquilando. Y eso no puede ser. Ah, y en la otra sección me dijo, Lick me dijo, pero si aplican la jurisprudencia. Es que el hecho que apliquen una jurisprudencia no exonera realizar análisis o reflexión del caso concreto. Y es más, en cualquier momento se puede variar la doctrina legal. En cualquier momento. Si se da cuenta del error que ha venido cometiendo y que ha venido siendo experiencia, pero no ha venido utilizando la razón. Cuando uno presenta un recurso, lo primero que ustedes van a alegar es que esa sentencia, esa resolución no es producto del
razonamiento. Que esa resolución que le fue notificada carece de fundamentación jurídica, carece de fundamentación fáctica. Eso tiene que alegar usted. Como quien dice, este curso no es la Cenicienta. Este curso es de suma importancia si usted va a ser juez, si usted va a ser fiscal, si va a ser abogado defensor, si va a ser abogado litigante. El que cree que esta es una Cenicienta es porque no ha comprendido la esencia y la importancia que tiene esta materia. ¿Qué creen que lo primero que alego? Carece de fundamentación. Esta resolución es ilógica, inválida. Es posible que la fundamentación jurídica la tenga, pero es posible que la fundamentación fáctica o relacionada con el hecho o caso concreto no encuadre perfectamente. Y para eso existe